Y bien, vamos a hablar con el defensor del pueblo, el señor Walter Gutiérrez, quien está con nosotros para analizar un poco este tema y conocer, por supuesto, su opinión. Señor Gutiérrez, ¿cómo está, defensor? Muy buenos días, bienvenido a Central de Informaciones. Buenos días, encantado de saludarlo. Defensor, ayer en los dominicales salieron más audios, se conocieron, digamos, más datos que hasta el jueves no se conocían, estos audios que se difundieron en el Pleno del Congreso. ¿Cuál es la opinión que le merece a usted esta situación que lamentablemente estamos viviendo? Una tensión nuevamente, ¿no?, entre el Ejecutivo y el Congreso, pero se le suma otro tema más importante, que es la pandemia. Bueno, como hemos dicho en nuestro comunicado, es fundamental entender que la razón por la cual las autoridades tienen poder es para que los derechos fundamentales se materialicen. Entonces no es posible que ambos poderes se entrampen en una crisis política, porque esto afecta a millones de personas y más en una situación tan grave como la que nos encontramos. Entonces, por eso es que la Defensoría señala que un procedimiento de vacancia tan acelerado, tan desprolijo, tan falta de fundamentación, sale dentro del marco constitucional. Sin embargo, los hechos que se han conocido, los audios que se han difundido, son material suficiente para iniciar una investigación por parte de la Fiscalía de la Nación. Eventualmente esta investigación se ampliará o se formalizará la denuncia, pero esto tiene que ser en relación al presidente de la República después del 28 de julio del 2021. Ahora, lo que sí se menciona es que hoy se va a presentar, el Ejecutivo va a presentar su demanda competencial ante el Tribunal Constitucional para que pues sea, digamos, la última instancia en pues corroborar si es que cabe o no una causal de vacancia presidencial en este caso. ¿Ayudaría, señor defensor, que el Tribunal Constitucional, digamos, congele el proceso de vacancia? La Constitución es al mismo tiempo que un catálogo de derechos, es también un estatuto de poder. Eso quiere decir que no hay poderes absolutos. El Congreso no tiene un poder absoluto, el Ejecutivo tampoco. Y el Tribunal Constitucional es una suerte de contrapoder en este tipo de casos. Así que tranquilamente podría detener, atajar el proceso de vacancia presidencial si considera que ha habido alguna afectación competencial respecto de las funciones que tiene el Ejecutivo con este proceso. ¿Lo puede hacer? Sí, lo puede hacer. ¿Habrá tiempo para hacerlo? Eso lo determinará el Tribunal Constitucional. Pero sin embargo yo creo que el Congreso no debería esperar, el Congreso no debería permitir que un error que se ha cometido sea corregido por el Tribunal Constitucional. Ellos tienen los mecanismos para evitar esta situación y no aparcarnos a todo el país en una crisis como la que estamos. Es decir, ¿el Congreso podría retroceder en su intento de la vacancia presidencial? Debería. Ahora, ¿cuánto daño, defensor, le haría al país una vacancia en estos momentos? Sería pues 2 intentos, 3 intentos de vacancia en menos de 4 años, ¿no? Lo cual revela que esa figura, la figura de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, es una figura demasiado laxa, muy amplia, muy genérica. Somos el único país que tiene esta figura, porque en otros países se habla de incapacidad mental o física permanente. Entonces aquí la figura admite interpretación de carácter subjetivo y se genera situaciones críticas como la que estamos señalando. Ahora, ¿qué tanto daño se va a generar? Un daño enorme, porque estamos, miren los elementos, estamos en una crisis enorme, crisis sanitaria, alimentaria, social y económica, y a eso le vamos a sumar una crisis política, pero además estamos hablando de un gobierno de salida. Ya se convocaron a las elecciones y dentro de 10 meses va a haber otro gobierno. Es un disparate completo
Es un divorcio total de la realidad y es una falta de empatía con los miles de peruanos que están sufriendo por la pandemia o por la crisis alimentaria. Entonces los congresistas, desde el Poder Ejecutivo, todos quienes personifican y encarnan el poder, tienen que entender el contexto, la situación en la que vivimos. Parece que tuvieran agendas distintas, ¿no? Parece que estuvieran mirando a otro lado y no a lo que realmente importa, que es la pandemia. Es cierto, usted menciona que se tiene que investigar, pero mientras tanto, mientras ocurre esto en el Congreso de la República, la gente se sigue muriendo, gente se sigue infectando. Todos los esfuerzos respecto a lo que seamos capaces tienen que enderezarse a una unidad máxima para centrar todos esos esfuerzos en mejorar nuestra respuesta en camas UCI, nuestra respuesta de oxígeno, la posibilidad de tener el ascenso del contagio, organizarnos para adquirir la vacuna eventualmente, organizarnos para distribuir, para tener puntos de almacenamiento de frío, aplicar adecuadamente la vacuna. Aplicar la vacuna no van a ser 30 o 60 días. Eso va a demorar probablemente todo un año. ¿Y usted cree que debemos comenzar a organizarnos en febrero o marzo, cuando pudiera estar ya la vacuna? No, debemos organizarnos desde ya. Es más, ya estamos tarde. Entonces yo no sé en qué planeta, en qué mundo, en qué dimensión están quienes están promoviendo este tipo de iniciativas. Ahora, la figura de vacancia o la causal de vacancia por incapacidad moral permanente se ha usado mal porque para algunos es, usted mismo lo ha mencionado, una interpretación libre. Pareciera ser pues un cajón desastre, ¿no? Porque todo lo que a mí me parece, no sé, mentira u otra cosa cabe, ¿no? O tipifica como vacancia por incapacidad moral. Si bien es cierto, tenemos una figura demasiado amplia. Ajá. Y yo diría que hasta inconveniente la forma como está diseñada. Los actores políticos, en este caso el Congreso, tienen que interpretarla al hilo de lo que señala la Constitución. Primero, no es posible que para que usted, por ejemplo, active el sistema de justicia, si usted quiere inscribir una propiedad, si quiere hacer una demanda civil, si quiere usted hacer una denuncia penal, usted tiene que llenarla de un conjunto de recaudos, cumplir un conjunto de procedimientos, motivar adecuadamente y recién usted puede activar el sistema de justicia. Pero que resulta que para vacar al presidente usted no necesita nada, solo votos. Entonces eso es un completo despropósito que nada menos que el proceso más importante que puede poner en riesgo la gobernabilidad, usted no necesite nada, que no sea la mera sumatoria de votos. Evidentemente ahí se está interpretando mal la Constitución. Ajá. ¿Desestabilizaría al país, señor defensor, una vacancia presidencial en estos momentos? Yo creo que hasta en las actuales circunstancias y con lo que se conoce a la fecha, hay suficiente para investigar en la Fiscalía de la Nación. Pero no es posible admitir una vacancia presidencial. Ajá. ¿Y una censura al presidente del Congreso de la República, el señor Manuel Merino? Bueno, esos ya son terrenos y preguntas políticas. Yo soy el defensor del pueblo, el ámbito de mi acción y competencia son los derechos. Yo no hago ni doy opiniones políticas. Y ahora, involucrar a las Fuerzas Armadas también ha generado que la tensión entre el Ejecutivo y el Congreso sea más aguda, ¿no? Bueno, nosotros también en nuestro comunicado hemos llamado la atención respecto de el gravísimo error que significa comunicarse con los jefes de las Fuerzas Armadas desde el Congreso en un contexto en el que se iba a iniciar un proceso de vacancia. También hemos señalado que es absolutamente inconveniente esa fotografía del presidente del Consejo de Ministros
teniendo como telón de fondo a las Fuerzas Armadas, porque representa una señal, representa un mensaje que instrumentaliza o utiliza a las Fuerzas Armadas. No hay que involucrar a las Fuerzas Armadas en una situación que tiene o debe tener un curso de solución en el marco de la Constitución, porque las Fuerzas Armadas no son deliberantes y tienen un papel muy distinto, muy distante, señalado en la Constitución. Sí, defensor, para terminar, ¿qué es lo que queda de aquí hacia adelante? ¿Cómo cobrar hacia adelante? ¿Cómo cobrar nuevamente o cómo tender los puentes de diálogo? Porque imagino que debería ser ya el camino, ¿no? De cara al 2021, el puente de diálogo entre el Ejecutivo y el Congreso. ¿Será posible esa armonía, que esa armonía pues regrese? Bueno, yo creo que si el Congreso asume este tema con la mayor serenidad y responsabilidad, debe desestimar la vacancia, pero por línea separada, todos los poderes tienen que juntarse para poder unir esfuerzos, concentrar esfuerzos para el combate contra la pandemia y hacer un esfuerzo también importante para comenzar a reactivar la economía. Muy bien, Contralor, Defensor del Pueblo, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta mañana. 3 ideas claves, nos quedamos con esa entrevista, que la investigación siga su curso, el Ejecutivo, que el Congreso sea más responsable, pero además que ambos poderes del Estado apunten a un solo punto, a un solo objetivo, que es la pandemia que estamos viviendo en estos momentos. Antes de la pausa nos vamos inmediatamente.